El Señor, eres bienvenido, es tu casa. Igual mi hermana Celinda. Belinda. Celinda. ¿Delinda o Belinda? Celinda. Oh my God, Celinda. Perdón, hermana. Y Jenny King, acá con nosotros también. Amén, qué bueno que están acá cada uno de ustedes. Estar en la casa del Señor podría ser una opción para aquellos que quieren amar a su manera a Dios. Pero la Biblia dice y da un consejo: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque David en algún momento lo vivió, lo percibió y dijo: prefiero estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Amén. Así que, ¿por qué empiezo diciendo esto? Porque el mensaje de hoy se titula: no te desprendas de Él. Aleluya. Amén. No te desprendas de Él. Y para eso yo quiero que vaya al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Y vamos a hablar de uno de mis personajes preferidos. ¿Quién sabe quién es? David. Ahora se me va a llevar a Eduardo a la clase. Gloria a Dios. Póngase la camisola, el fútbol. Yeah. Así que quiero que usted me ponga atención un momento. Vamos a tratar de ser breves. Quiero traerle esta palabra: no te desprendas de Él. Amén. Sí, todavía no. Primer libro de Samuel. ¿Cuánto lo tienen ya? Amén. Capítulo. Fíjense que si los pongo a hacer esgrima no encuentran los libros. Primer libro de Samuel, capítulo 6. Aleluya. Habla de una historia que muchos hemos escuchado varias veces. Y si usted no la sabe hoy la vamos a aprender. Amén. Amén. Ahí como está, no se ponga de pie, quédese ahí cómodo. Quiero empezar diciendo un momento de poco de historia de lo que esto tiene que ver con el mensaje. En algún momento, David había sido el rey que el pueblo de Israel había visto como un buen ejemplo. Pero como todo ser humano, al igual que usted y yo, cometemos errores, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos han cometido un error aquí? Amén. ¿No? Yo varios. Muchos. No sé si les gano o ustedes me ganan, pero yo he cometido errores. Y esta historia tiene que ver con esto, con el aprendizaje de la vida, con el aprendizaje de cada error que nosotros cometemos en nuestro diario vivir. No cometemos todos los días, pero en algún momento lo cometemos. Hay errores que nos pueden llevar muy bajo, errores que nos pueden enseñar rápidamente, pero hay errores que nos hacen sufrir también. Nos hacen llorar, nos hace arrepentirnos. Amén. Amén. Y aquí vemos un David, de lo que vamos a leer ahorita. Un David que tiene un gran error. Un error como cualquiera de nosotros lo hubiera podido tener en ese momento. Cuando tú estás en la presencia de Dios y Dios te está tocando y te está ministrando, dígame usted si no es cierto. Tú le dices lo que que ahora, levantándome de este altar, ya no te voy a fallar nunca más, Señor, yo quiero amarte. Ese era el deseo de mi corazón, yo lo conocía, pero también había una debilidad en mi carne y yo me quería divorciar de mi debilidad, una realidad, digamos, por no decir debilidad, una realidad en mi vida. Y siempre les enseño esto: nunca nos podemos divorciar de una realidad. Usted no puede decir: Señor, yo me considero esbelto, tengo un six pack, Señor, pero mi realidad es que cuando abra mis ojos no hay un six pack. Amén. Hay un barrilito ahí. Eso es una de las cosas que nosotros a veces no aprendemos en el evangelio. Por eso muchas veces le fallamos a Dios, porque lo que Dios promete lo cumple. Pero también Él desea que nosotros lo que cumplamos, también Él desea, lo que prometemos, también desea que lo cumplamos. Amén. Segunda de Samuel, perdón. Segundo libro de Samuel dije, ¿verdad? Primera. No, segundo, perdón. Capítulo 6.
Gloria al Señor. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 1 adelante, dice la palabra del Señor así: entonces David volvió a reunir a las tropas las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000 hombres, puros para la guerra, ¿ok? Y las llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios. ¿Qué iba a traer? El arca de Dios, Que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Mira el 3 lo que dice: así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Quiero que usted vea este versículo 3, porque ahí nos vamos a enfocar un poco también. Abinadab, que estaba en una colina, Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraba ante el Señor, entonando canciones, tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderos, castañuelas, címbalos. Cuando llegaron al campamento de Trilar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que él hizo. Así que fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Ore conmigo. Padre, hoy, Señor amado, tu presencia está en medio nuestro, Señor. Hemos adorado tu nombre. Esto, Señor, es parte de nuestra vida. Señor, adorarte, bendecirte es un deleite para nosotros. Señor, esto no es un pasatiempo, Señor, esto es no un club. Esto no es, Señor, venir y pasar el tiempo, Dios, porque no quiero estar en otro lugar. Esto se trata más, Señor, que eso. Hoy, Señor, hoy tenemos vida a través de tu palabra. Hoy tenemos sanidad a través de tu presencia. En el nombre de Jesús, Dios, bendice tu pueblo. Háblanos, Dios, conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No te desprendas de él. David viene y toma el arca. Los que aquí ya conocen la historia van a conocer un poco, o van a entender un poco de los que estoy hablando. Pero aquellos que no, óigame un momento. Dice que cuando David tomó el arca, la palabra dice que venía y David juntó un ejército de 30,000 hombres. 30,000 hombres preparados para ir y tomar el arca que los filisteos ya habían entregado. Ellos, los filisteos, habían entregado el arca de Dios porque ellos la habían poseído. Pero cuando vieron el poder de Dios, cuando vieron que el Dios estaba trayendo maldad sobre de ellos, la dejaron ir. Y cuando la dejaron ir, llegó aquel sacerdote llamado Abinadab. Era padre de levitas, aquellos que servían en la iglesia, que cantaban en la iglesia, que hacían muchas cosas. Pero esta palabra tiene que ver mucho, no con tu fe, sino con la certeza que tú tienes y con la convicción que hay en ti para amar a Dios. Oiga el título: no te despegues de él. Cuando tú tienes una convicción que amas a alguien, tú quieres estar con esta persona. Cuando tú tienes una convicción, ¿me entiendes?, que las cosas van a ser como tú crees, van a pasar y vas a querer estar ahí. David comete unos errores aquí. Lo primero que hace es juntar gente. Y voy a hablar de unos 3 puntos hoy en esta noche. El primero es cuando tú y yo buscamos a Dios a nuestra manera. Cuando tú y yo buscamos a Dios a nuestra manera. ¿Alguien le ha enseñado a usted cómo buscar a Dios, hermana Lidia? ¿Alguien le ha enseñado? La verdad, ¿sí o no? No. Ok. Cuando tú y yo buscamos a Dios a nuestra manera, el primero es, queremos impresionar a los demás. Cuando tú y yo buscamos a Dios a nuestra manera, queremos impresionar. ¿Cómo? David juntó 30,000 hombres para impresionar a los enemigos. Cuando tú y yo estamos buscando a Dios, hacemos promesas sin cumplir.
¿Cuántos ayunaron en esta semana? Gracias por ser honestos. Cuando nosotros buscamos a Dios de nuestra manera, sabemos que todo, sabemos que lo que es de Dios, ¿me entiende? Nosotros vamos a querer hacerlo, pero a la manera que nosotros pensamos. No sé por qué voy a traer esto, pero voy a decirlo. Un pastor hoy me mandó un mensaje, no sé si alguien lo vio, de México, y dijo: ¿alguien me puede decir dónde está escrito la celebración de las madres? Y yo le contesté: pastor, no es celebración, es dar honra. Cuando tú quieres servir a Dios, parece que todo para ti es santo, para ti todo es perfecto, pero cuando se trata de tu vida y mi vida, nos encontramos todos deshechos. ¿Sabe qué es eso? El espíritu de los escribas. Queremos que todos sean perfectos, todos vivan una vida en santidad, pero cuando alguien descubre el cajón y abre el cajón nuestro, se da cuenta que hay muchas cosas ahí que no tendrían que estar. Cuando nosotros buscamos a Dios a nuestra manera, queremos dejarle ver a los demás: oh no, es que yo aquí, es que yo allá, es que yo acá, y decimos tantas cosas que al final simplemente somos cascarones vacíos. No tenemos nada dentro. Nada. Cuando nosotros buscamos a Dios a nuestra manera, vienen esos momentos donde dice: oh pastor, no, yo me comprometo con Dios. Yo me comprometí con Dios para hacer esto. Y llega la fecha, llega el día, y la promesa que se había hecho no se cumplió. ¿Sabe a quién estamos fallando? A Dios. Cuando David hizo aquellos 30,000 hombres, quiso impresionar a alguien. Quiso hacer la manera, mentir a su manera. Pero la Biblia me enseña que cuando David hace eso, él empieza, mentir, a hacer las cosas que él antemano ya sabía. ¿Cuántos saben aquí que tenemos que orar? Amén. ¿Cuántos saben aquí que tenemos que leer la palabra? Amén. ¿Cuántos sabemos que tenemos que hacer que nuestra carne se doblegue ayunando? Amén. ¿Lo hacemos? No me conteste. Porque a veces queremos seguir a Dios a nuestra manera. Dios, el joven rico le dijo a Jesús: ¿qué tengo que hacer para merecer el reino o entrar al reino de los cielos? Le dijo: es fácil, que te aprendas todos los mandamientos. Eso ya me lo sé desde pequeño. Ok, entonces hasta la otra parte. Reparte tu dinero a los pobres, a los que tienen necesidad. ¿Qué dijo el joven rico? No, mejor no. Mejor voy a seguir a mi manera. Voy a seguir sirviéndote, voy a seguir yendo a la iglesia, voy a seguir llamándome cristiano, pero a mi manera. Y para Dios eso es una abominación. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando David hace esto, David sabe cómo tenía que haber llevado el arca, y no lo hizo. Tú y yo sabemos cómo llevar la presencia de Dios en nuestra vida, pero a veces no lo hacemos. A veces Dios nos habla que tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu, y a veces no lo hacemos. Amén, amén. Otro punto importante es cuando tú y yo ponemos a Dios donde no va. Cuando David tomó el arca, dice ahí en el 6:3. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta. Nunca Dios dijo que tenían que poner el arca en una carreta. Por eso había puesto levitas. Por eso había puesto los sacerdotes, para que ellos cargaran el arca. Dios había santificado a estos hombres para cargar el arca. Dios nunca dijo que tenían que poner el arca encima de una carreta. Nunca. Por eso cuando tú y yo ponemos a Dios en lugares donde Él no va. ¿Qué es en lugares donde Él no va? Cuando tú y yo ponemos a Dios en lugares donde no va, todo sale mal. Horas y 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 horas. Y puedes pasar tantos días, meses orando y no pasa nada. Porque no te has dado cuenta quizás que has puesto a Dios en un lugar donde no va.
¿Sabes cómo? Dios, familia, trabajo, iglesia. Oh no, Señor, pero yo quiero poner primero a mi trabajo. Señor, pero es que yo quiero poner primero a mi familia. Señor, y cuando nosotros no ponemos y no tenemos nuestras prioridades en Dios, por eso a veces Dios no responde como tiene que responder. Amén. Cuando nosotros no sabemos a dónde va Dios en nuestra vida, Dios primero, pero Dios tiene que estar en mi familia, Dios tiene que estar en mi trabajo, Dios tiene que estar en la iglesia. Amén. No importa dónde vayas, Él es el primer lugar. Amén. Amén. Él tiene que tomar el control en nuestra vida. Amén. Y cuando David se equivoca en poner en la presencia de Dios en una carreta, es como diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Aquí te tocó irte, aquí te vas. Y cuando nosotros ponemos por detrás a Dios, no es que Dios no esté, ahí está, pero no suceden las cosas como tendrían que suceder. ¿Sabes por qué a veces nosotros preguntamos por qué las cosas en vez de ir mejorando van empeorando? Quizás hoy en esta noche sea un momento de reflexión. ¿Dónde estás, Dios? ¿En dónde te tengo? ¿Te tengo en el segundo? ¿Te tengo en el tercero? ¿O en realidad solamente cuando lo vengo los viernes al culto, los domingos? ¿Dónde te tengo, Dios? Y David se equivocó. Y David tomó el gran error de poner a Dios donde no iba. ¿Dónde lo tienes tú hoy? ¿Dónde lo tienes? ¿Quieres que los demás sepan que tú eres cristiano, pero... o no querían que supiera que eras cristiano, pero alguien la regó en decirlo delante de tus amigos? Por ejemplo, los jóvenes. ¡Mam! ¿Para qué lo dices? ¿Para qué dices delante de mi amigo que era cristiano? Ya, ¿para qué dijiste eso? Ahora se van a reír de mí. Cuando nosotros ponemos a Dios donde no va, ¿me entiendes? Empiezan a suceder las cosas mal. Cuando ponemos a Dios donde no va, ya no existe la guía de Dios en nuestro camino. Note eso. Cuando Dios no está en el lugar donde Él tiene que estar, no hay quien nos guíe. No hay quien tome el camino por nosotros y llevarnos a donde Él quiere. Cuando Dios no está donde tiene que estar, ya no hay un camino donde seguir, porque no lo hay. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A tomar nuestras propias maneras de pensar, nuestra propia manera de vivir. A mí no me importa lo que el pastor diga, yo así quiero vivir. A mí no me interesa lo que la Biblia diga, yo ya lo sé. Eso es de poner a Dios en lugares donde no tiene que ir. Y eso nos lleva a pecar contra Dios. Porque si tú tomaste a Dios por primer lugar el primer día que lo aceptaste, ¿por qué ahora está tomando el segundo, el tercero, el cuarto lugar en tu vida? ¿Por qué? ¿Acaso tu trabajo es mejor que Dios? ¿Acaso tu dinero es mejor que Dios? A lo mejor, you guys, los amigos que tienen escuela son mejores que Dios. Para que ellos vayan tomando a tu marido, tu esposa. Hay padres que toman a sus hijos como ídolos. Hoy no se le quede viendo a mi hijo. No. Porque lo toman como dioses. Y eso es pecado delante de Dios. Amén, amén. Porque primero es Dios. Y sobre todas las cosas sigue siendo Dios. Amén. No importa cuántas cosas vayas a tener en la vida. Si el día de mañana Dios te bendice con un Mercedes, Dios tiene que ir en primer lugar en ese Mercedes. Amén. No, Señor, mira, ahora tú no vas en este Mercedes porque si no los guys o las drones no me van a voltear a ver. Porque si no, no puedo subir al que tengo que subir. Ahora tengo un carro nuevo y yo sé que las mujeres me van a voltear a ver, nosotros los varones, ¿verdad? O si traigo un carro nuevo, las mujeres, algún varón me va a voltear a ver. Cuando nosotros ponemos a Dios en lugares donde no van, no hay una guianza, nos perdemos. Hacemos las cosas que pensamos que están bien, pero al final del día no están bien. Cuando nosotros ponemos a Dios donde no va, también existe, ¿me entiende? Que hay otros momentos, ¿me entiende? En nuestra vida que deja de ser nuestro amigo, que deja de ser nuestro consejero, que deja de ser aquel Dios, ¿me entiende? Que nos bendice todo el tiempo. Cuando tú pones a Dios en otro lugar, ya no hay amigo, porque alguien tomó el lugar de ese amigo.
Por eso hoy en esta noche, tú que estás hoy en este lugar, es un momento, un día. Yo no te voy a venir a predicar de fe y que Dios, no. Cuando Dios tiene que hablar a nuestra vida, hay un propósito para nosotros. Amén. No te desprendas de Él. Cuando tú y yo nos desprendemos de Él, todo se pierde. Todo se pierde, ya no es igual. Podrás tener unos billetes en tu bolsa, en tu cartera. Probablemente podrás estar manejando un carro del año. Pero cuando Cristo no está, nada tiene sentido. Así es. Amén. Nada. Cuando el amigo no está, ¿con quién confías? ¿O a quién puedes hablarle? Si el amigo no está, ¿con quién platicas? No hay nadie. No hay nadie. Y es por eso que los cristianos hoy en día empiezan a buscar otros momentos. A buscar en la vida donde pueden encontrar esos vacíos que el amigo ya no puede llenar. Porque lo pusimos en un lugar donde no va. Vea la vida cristiana. Vea a cristianos que hoy dejaron una amistad con Dios. Y véanlo. Y ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué es lo que realmente nos aleja de Dios? David en esta ocasión está y trae el arca. Y dice que la pone, me tiene en esa carreta. Y cuando la pone en la carreta dice y era nueva. Dice y la retiraron, perdón, de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Pero Usa y su hermano Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta. ¿Por qué tenían que guiar la carreta cuando ellos mismos podían cargarla? ¿Por qué David dejó que esto pasara si Dios no era para estar en una carreta? El único lugar que yo puedo creer que Dios puede estar toda la vida es aquí, en nuestro corazón. Amén. No hay otro lugar donde tú puedas poner a Dios. Si tú lo sacas de aquí, eres hombre normal, eres hombre o persona como los del mundo. Porque tú cuando sacas a Dios de tu corazón, ya no eres hijo de Dios. Eres creación, no eres hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que se hace, con el mundo, dice la Biblia que se hace enemigo de Dios. Amén. Y eso nos hace separarnos de Dios. Amén. Cuando David trajo el arca, y la puso en la carreta, Dios se molestó y no le dijo nada. Porque Dios no hubiera podido hablarle a David, como otras veces lo hizo. Pero David, el Señor lo dejó que lo hiciera. ¿Sabe por qué? Para enseñarle a él que no depende de la manera que él piense, sino como Dios había dicho. ¿Sabe por qué a veces nos deja Dios tropezarnos? ¿Sabes por qué a veces Dios nos llega y nos deja toparnos a la pared? Porque nosotros, sabiendo la palabra, no la hacemos. Amén. Dice que el pecado de omisión es aquello que sabes hacer lo bueno y no lo haces. Ese es el pecado de omisión. Cuando tú sabes, hacer lo bueno y no lo haces. ¿Y qué pasa? Oh, es que yo oro cuando voy a la iglesia. Yo levanto mis manos cuando voy a la iglesia. Ese es llevar la presencia de Dios en una carreta. Porque no es aquí donde tú y yo nos vamos a hacer espirituales. Este es un lugar donde nosotros venimos y nos gozamos, abrazamos la presencia de Dios. Este es el lugar donde nosotros aprovechamos a estar, con papá. Pero no es aquí donde tú vas a vivir una vida espiritual. No, es allá afuera. Es en tu casa, en tu trabajo, en tu carro, en la calle, donde camines, donde andes. Es allá donde tú vives una vida espiritual. Por eso cuando nosotros decimos, ¿qué es lo que nos puede alejar de Dios? Y yo puedo conseguir 4 cosas. Y las escribí y se las digo. Una de las cosas que Dios nos puede alejar de Dios es la falta de comunión con Dios. La falta de estar con Dios. La otra es que alguien te haya fallado y le hayas echado la culpa a Dios. Así es. Amén. Otra es amistades que te convencieron de dejar los caminos de Dios. Y la última es el poner tu mirada en otro lado.
Por eso al principio, yo no sé si mi hermana Lidia se acuerda, yo le decía, hermana, espérese, no vaya corriendo, tranquila. Porque he visto muchos de esos. Correr y con el hambre y que, Señor, yo quiero deshacerme en tu presencia. Pero el camino es cansado. Cuando Dios le dijo a Elías, come porque el largo camino te resta por seguir. Eso quiere decir que nuestra vida tiene un camino muy difícil. No estamos solos. Él nos da la victoria, sí. Él nos da la fuerza, sí. Pero es mejor de ir paso a paso y saber cómo llegar a la meta. Pero dice la palabra entonces que David, ¿me entiendes?, tomó la arca y la llevó. Y cuando estaba en el 4, dice que cargaba el arca de Dios y ahí caminaba delante del arca. David y todo el pueblo estaban celebrando ante el Señor, entonando canciones, tocando todo tipo de instrumentos musicales, lira, arpa, panderas, castañuelas y címbalos. ¿Sabe qué me viene y veo con estos versículos? Es cuando tú y yo, óyeme bien, cuando tú y yo pretendemos que estamos adorando a Dios. Oh Señor, mira, tú eres bueno. O a veces ni hablamos, nomás levantamos la mano, o a veces ni la levantamos. Cuando aplaudimos y pensamos, ¿me entiendes?, que estamos bien delante de Dios. Pero parece que la presencia de Dios no está ahí. Pero sí sabes aplaudir, ¿verdad? A veces la presencia no está ahí, pero sí podemos cantar, ¿verdad? Parece que la presencia no está ahí, pero sí podemos danzar. ¿Right? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que sabes que has fallado en algún momento, o estás en algún momento que estás viviendo y sabes, ¿me entiendes?, que Dios no merece en ese momento, ni siquiera te has arrepentido, ni siquiera has llegado a los pies del maestro, pero sí quieres cantar, pero sí quieres aplaudir. Y entonces eso es lo que pasa cuando David trae y empieza a danzar. Él piensa que todo va bien, pero no todo va bien. De repente ves que dices, ¿a poco la hermana Mari, la que servía? No puede ser. Hizo tal cosa. Pero si cantaba, también aplaudía. A veces danzaba. Pero parecía que Dios estaba ahí con ella. Y a veces no parece que es eso. Parece que está, pero no está. Y eso es lo que Dios ahora, a veces en estos momentos, en estos tiempos, es lo que quiere despertar en nosotros. Lo que Dios desea es que nosotros nunca nos despeguemos de Él. Amén, amén. Lo que Dios desea de nuestra vida es que nosotros podamos vivir anhelando estar cerca de Él. Así es, aleluya. El día en que la trompeta suene, o más bien, el día del arrebatamiento, cuando sea el abrir y cerrar de ojos, ¿dónde va a estar papá? ¿En qué lugar lo vamos a tener? ¿En qué lugar vamos a obtener a Dios? ¿Dónde va a estar Él? Por eso es que hoy, en estos tiempos, ¿me entiendes?, hablar de esto a nadie le gusta. Porque está tocando nuestra debilidad, está tocando lo que somos. Es bonito cuando alguien te dice, hermana o hermano, Dios te va a usar, Dios te va a levantar, Dios te va a ungir, Dios va a hacer tu milagro, Dios va a hacer esto, y queremos escuchar, nuestros oídos quieren escuchar lo bueno, 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 bueno. Pero cuando Dios viene y te dice, párate, detente, algo está malo en ti y quiero arreglarlo. Dios nunca va a venir a señalarte, Dios nunca te va a venir a juzgar. Él te va a decir, aquí está mi mano, si quieres agarrarla, yo te levanto, yo te ordeno, yo te pongo, ¿me entiendes?, donde tienes que estar. Pero tiene que ser gente con el corazón dispuesto a amar a Dios. Amén. ¿Qué es lo que realmente nos aleja de Dios? Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en otras cosas, cuando empezamos a ver, ¿me entiendes?, o a escuchar otras cosas, entonces la presencia de Dios empieza a tomar otro rol. Y dice el 5, y todo el pueblo, dice, cantaba y tus instrumentos y todo. Y el 6, cuando llegaron al campamento de trillar de Nacón, y ahí me detuve por un momento, y buscando esta palabra me llamó la atención, porque dije, ¿qué quiere decir Nacón?
y Nacón, y aquí lo apunté. Nacón quiere decir preparado. El valle de preparación. Cuando dice que llegaron al valle de Nacón, mire lo que dice ahí, el 6. Cuando llegaron al campo trillar de Nacón, los bueyes tropezaron. Y eso me llamó la atención y me quedé ahí. Dije, Señor, danos una palabra ahí. Hoy este tiempo estamos en el año de ¿qué? De preparación. De la preparación. Ahora, no tome porque el pastor dijo que es año de preparación y usted lo repita. No, usted y yo tenemos que estar viviendo en un momento de preparación. Amén. ¿Cómo se está preparando? No lo sé. Solo Dios lo está tratando con su vida. Amén. Amén. Entonces, si usted no está en preparación, quiere decir que usted no se está ejerciendo para lo que Dios va a hacer en aliento de vida. Nadie dijo amén, pero yo lo creo. Entonces, cuando eso llegó y Nacón llegaron al valle del valle, llegó esto y se tropezaron los bueyes. Y ahí es donde yo empecé a mentir y digo, Señor, ¿qué es esto? Porque es el valle de Nacón, el valle de la preparación. Hay que preparar. Cuando Dios tuvo que dejar que pasaran los bueyes por ahí para que diera el nombre exacto que hoy nos podría hablar. Porque si los bueyes hubieran tropezado en otro lugar, no hubiéramos estado hablando ahora del valle de Nacón, que quiere decir preparar o preparado. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Tuvo que hacer que David se detuviera en ese valle para ordenar Dios la manera en que David estaba llevando su presencia. ¿Me explico? Amén. Dios tuvo que hacer que los bueyes tropezaran en el valle de preparación para dejarle saber a David, decirle, David, estás mal. No tienes que llevar así mi presencia. Nadie te dijo que lo hicieras. Allá en el momento cuando Aarón y todos ellos van a la presencia de Dios, Dios dijo una orden que los sacerdotes tendrían que llevar el arca. ¿Se acuerdan cuando Josué pasó el Jordán? ¿Quiénes llevaban el arca? Los sacerdotes. Y Dios tuvo que llegar a este valle, Nacón, con el único propósito de enseñarle a David que estabas haciendo las cosas mal. Y esto parece que nosotros no hiciera música en nuestros oídos. Pero en muchos momentos Dios nos va a tener que pasar por ese valle de Nacón para decirte a ti y a mí, necesito ordenarlos, necesito corregirlos. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Por amor, por misericordia, no por nada más. No por nada más. Dios no te va a llevar a un valle, ¿me entiendes? Donde te va a dejar ahí y vas a tropezar y vas a morir. No, Dios te va a llevar al valle para enseñarte dónde tú y yo estamos parados. Amén. Dónde es donde tú y yo estamos realmente viviendo una vida espiritual. La iglesia no es solamente venir y escuchar que Dios va a llevarte a naciones, que Dios va a llevarte a esto, que Dios va a llevarte al otro y que Dios te va a levantar y te va a dar un pastorado, hacerle como profeta, como maestro, como X cosa. No, la iglesia no solo está para eso. La iglesia está para ordenar nuestra vida y decirnos a nosotros que tanto bien o tanto mal estamos espiritualmente. Este es un hospital. Amén. Y en los hospitales tú entras y te tienen que decir, hazte un diagnóstico de lo que tú tienes. Y la palabra es esto. La palabra nos da el diagnóstico de lo que nosotros tenemos. Si Dios te dice en algún momento que te va a levantar, gloria a Dios por eso. Pero cuando Dios te esté levantando, va a tratar contigo. Te va a quitar cosas, te va a arrancar cosas que te van a hacer llorar, que te van a hacer gritar, que te van a hacer cansarte. Te va a pasar todas esas cosas, pero si Dios quiere que te levante, vas a tener que pasar por el fuego. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Por eso no te emociones cuando Dios te dice que te va a levantar. Piénsala 2 veces y le vas a decir a Dios que sí. Amén, así es. Si Dios viene y te da una profecía que te va a llevar a tal lado y allá te va a levantar, allá te va a usar, va a llegar momentos en que Dios va a empezar a tratar con tu vida, ¿me entiendes?
Y Dios no va a usar a nadie que esté esperando en una silla a ver qué es lo que Dios hace. Así es, aleluya. Si Dios te dijo en algún momento que te va a usar, yo que tú estuviera estudiando la palabra, estuviera viendo qué es lo que Dios tiene. Muchos pensamos, es que ya cuando Dios me tenga ahí, entonces yo voy a empezar a leer la Biblia. No, no es así. Oh, ya cuando Dios cumpla su palabra y me dé la profecía que me dijo, entonces voy a empezar a ayunar o a orar. No, no es así. Por eso la palabra hoy nos dice, si nosotros no nos despegamos de Él, Dios va a empezar a hacer cosas en nuestra vida maravillosas. Pero es solamente cuando estamos cerca de Él. Así es, aleluya. Y sabe que usted y yo estamos de acuerdo que nos cuesta vivir una vida en el Evangelio. Si a usted se le hace fácil vivir una vida en el Evangelio, dígame cómo le hace para yo me tiene ahí con usted y sentarme y que me enseñe. El camino de Dios no es fácil, pero la palabra dice que solo el valiente arrebata el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Ahora, volvemos a lo mismo. A veces escuchamos palabras y pensamos que es simplemente valentía, como decía mi esposa al principio. Dios le dijo a Josué, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Sabe qué Dios le está diciendo a Josué? Se oyen bonitas las palabras, se oyen, mira que te mando que te esfuerces, Josué. Mira, no desmayes. Dios sabía por qué le estaba diciendo eso a Josué. Hay otra versión que dice, yo te mando. Cuando Dios dice yo te mando, no hay opción de decir si no. Así es. Hay una ordenanza de Dios. Amén, amén. Por eso cuando tú quieres vivir con Dios, Dios te va a tener que decir, yo te mando que te esfuerces. No es que si quieres o no, esfuérzate. Si quieres llegar al cielo, vamos a tener que esforzarnos. Amén. Si vamos a querer ver cara a cara a Dios, vas a tener que ser valiente. Amén. ¿Cuándo? Cuando el mundo te ofrezca las cosas que tu carne desea. Así es. Tú vas a ser valiente cuando el mundo, ¿me entiendes?, te enseñe todo lo que el diablo le enseñó a Jesús. Todo esto será tuyo si postrado me adorares. Si tú eres valiente, no vas a permitir que el mundo te cegue, te tape los ojos y dejes de ver al Maestro. Así es, aleluya. Si en verdad tú quieres algo con Dios, tú vas a querer estar pegado con Él. Tú vas a querer estar ahí con Él. Pero tiene que ser valentía. Muchos toman esos versículos. Oh, gloria a Dios, Dios me va a fortalecer. No, espérate. Él no está hablando solamente de fortaleza. Está hablando de que te pongas los pantalones como varones. O como se dice dicho, ponte los pantalones y sigue adelante. Amén. Esto no se trata de que, gloria a Dios, Dios me va a fortalecer. No, si usted y yo hubiéramos estado en los zapatos de Josué, hubiéramos entendido lo que Josué estaba sintiendo. Si nosotros a veces nos estamos ahogando con nuestros hijos que no nos hacen caso. Imagínese Josué que tenía miles de gente a su cargo. Si ustedes las mamás se jalan las greñas porque no saben qué hacer, imagínense Josué. Yo le doy gracias a Dios porque tuve 3 varones, ¿verdad? Bueno, el más pequeño sí le he pegado, porque los 2 más grandes, como fueron varones, yo sabía que me aguantaban, ¿me entiendes? Si los agarraba del pelo o los pegaba contra la pared. A que se ría, pero en momentos dados los golpeé. ¿Sabe por qué? Porque parecía como que no hacían caso. Y de repente fue tanto el miedo que ellos me tenían, ¿me entiendes?, que cada vez que hacían algo se escondían cuando llegaba del trabajo. Josué le dijo, el Señor le dijo a Josué que se esforzara. Cuando nosotros queremos estar pegados o estar, ¿me entiendes?, no despegarnos o desprendernos de lo que es nuestro, que su presencia está en nosotros, nosotros estamos siendo transformados todo el tiempo. Cuando tú enseñas en tu vida que Dios está contigo, ¿sabes que tus generaciones van a querer estar con Dios también? Créamelo, créamelo, créame.
Cuando tú le muestras a tu generación que tú amas a Dios, tu generación va a tener que de una u otra manera servir al maestro. Amén, Amén, amén. amén. Así es. Van a tener que hacerlo. Amén. Por las buenas o por las malas, pero van a tener que amar a Dios. Amén, así es. Pero ¿sabes cuándo? Cuando tú le enseñas a tus hijos que papá está aquí, que tú vas a llevar la presencia con cuidado, que no te vean fallar todo el tiempo, Así que es. no te vean mentir todo el tiempo, Amén, que no amén. te vean hablar cosas vanas, cosas que no tienen sentido. Cuando tus hijos no escuchan hablarte de esa manera, ellos entienden que tú estás llevando el arca con cuidado, Aleluya. que tu vida está llevando la presencia de Dios con cuidado. Cuando tus hijos, ¿me entiendes?, no estén cerca de ti y les toque orar, van a aprender, ¿me entiendes?, que alguien les enseñó a orar. Cuando a ellos les toque vivir la vida fuerte allá afuera, van a entender que mamá o papá me enseñaron cómo empezar a orar delante de Dios y creerle a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero tenemos que hacer esto, tenemos que llevar el arca de Dios con cuidado. ¿Cómo la vamos a tener? ¿Cómo vamos a llevar el arca de Dios si de repente, ¿me entiende?, la dejamos por un lado para estar maldiciendo a alguien? That's right. ¿Por qué dejamos de repente el arca de Dios por empezar a servir otras cosas? Si Dios nos encargó, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tú y yo, ¿me entiendes?, somos importantes, pero siempre y cuando la presencia de Dios esté en nosotros. Así es, aleluya. David tuvo el gran error de no saber cómo llevar la presencia de Dios. Tú joven, tu hermano que estás aquí hoy, si tú no te cuidas cómo llevar la presencia de Dios, un día vas a tener que aprender como lo aprendió David. Pregúntemelo a mí. Cuando yo hablo estas cosas, yo ya pasé todas esas cosas. Amén. Porque yo también puse el arca de Dios en lugares donde no tenían que ir. Y Dios me enseñó a golpes. Y Dios me enseñó en momentos difíciles. Que tuve que llorar, tuve que gemir. Tuve que pasar un momento de búsqueda de Dios. Porque yo no quería alejarme de Dios. Yo quería seguirlo. Pero aquí estoy de pie. Amén, gloria a Dios. Y porque estoy de pie y cuando Dios viene y trae esa palabra a mi vida y las comparto con ustedes, mi deseo es que el día de mañana ustedes puedan cuidar la presencia de Dios. Amén. Porque si usted no la cuida hoy, ¿qué va a hacer de usted el día de mañana? Mi deseo es que usted pueda conocer a Dios. Y no seamos una iglesia más, óigame bien, una iglesia más del montón, que queremos buscar a Dios en una iglesia. Aleluya. O vamos a la iglesia porque allá Dios sí se mueve. Y a ver si me alcanza un pedacito de pastel para mí. No, porque nos vamos a volver religiosos. Y eso es lo que Dios no quiere. No desprendernos de Dios tiene que ver, ¿me entiendes?, con nuestra vida diaria. Amén. Todos los días. Todos los días. Y si no estamos listos, y si no estamos preparados para eso, entonces es necesario empezar a preguntarle a Dios cómo le hago. Más adelante, voy terminando, y termino con esto. Dice que cuando este hombre murió, Usa, al querer agarrar el arca, tocarla, cayó muerto instantáneamente. Y a David le dio temor. Y dijo, ¿cómo de llevarme yo la presencia de Dios a mi casa? Va a matar a toda mi familia. Y dice que entonces agarraron el arca. Y mire, allá en el 9. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gad. Mire, le tuvo miedo. Primero la regó, tuvo el error de no llevarla bien. Ahora que ve las consecuencias, no quiere la presencia de Dios, se la da a Obed-Edom. Ahora imagínese que usted está viendo su novela o su serie, lo que a usted le guste,
Dice, y ve a David ahí, y un montón de sacerdotes atrás, y un montón de ejército atrás. ¿Cuál fuera su reacción primero? Dice, bueno, ¿qué está haciendo David aquí, el rey? Más cuando le diga, ¿sabes qué, Obed? La verdad yo quería llevarla a la presencia de otro lugar, pero la voy a dejar aquí. Obed Edom sabía lo que David estaba hablando. Y como usted y yo conocemos la presencia de Dios, le hubiéramos dicho a David, no, sí, pásale, déjala donde tú quieras. Dice la palabra más adelante que estuvo 3 meses en la casa de Obed. Y bendijo Dios su casa y a todo lo que había ahí por 3 meses. Y cuando David supo que había hecho dicho Dios, ahora sí, viene David otra vez de regreso, pero ahora la agarra, pero ahora no la pone en la carreta. Ahora toma a los sacerdotes, a los levitas, y llevan el arca a la casa, al palacio de David. ¿Por qué no lo hizo al principio? ¿Por qué tuvo que pasar todas esas cosas? ¿Por qué tuvo que pasar todo ese proceso? ¿Por qué? ¿Por qué si sabía David que tenía que llevarla como la segunda vez? ¿Por qué no lo hizo? Porque a veces nos gusta pasar por esos procesos. Porque a veces Dios te dice, empieza a orar. Sí, Señor, yo sé, voy a orar. Y Dios te viene y te habla, tienes que empezar un ayuno, tienes que hacer esto, tienes que empezar a meterte. Sí, Señor, yo lo creo, amén, gloria a Dios. Pero después ahí se nos olvida. Es que yo quiero usar tu vida, yo quiero llevarte a otros niveles, yo voy a empezar a hacer cosas contigo. Gloria a Dios, Señor, pero necesitas empezar a pegarte conmigo. Amén, amén. Nos gusta la primera parte, pero la segunda ya no. Nos gusta cuando Dios viene y nos habla y que va a hacer esto y el otro. Pero cuando Dios nos mete al juego y nos mete al momento que no queremos, entonces como que ahí no nos gusta. Ese es el proceso que David tuvo que pasar. ¿Por qué no lo hizo la primera vez? ¿Por qué la segunda? Porque así nos pasa a nosotros. Les dije al principio, todos hemos tenido errores. Y esos errores nos han costado. Pero hoy la palabra nos habla, mentiras, que si nosotros no estamos llevando bien la presencia de Dios en nuestra vida, vamos a tener que pasar consecuencias. Vamos a tener que pasar esos lapsos, mentiras, donde Dios nos va a enseñar, no para mandarnos al infierno, no, sino para corregirnos. Y decirnos, no lo hagas así, hijo, no lo hagas así, hija. Así no están las cosas. Y Dios nos va a empezar a ordenar. Y entonces sí, va a empezar a mostrar su gloria en nosotros. Aleluya. Pero siempre y cuando nosotros sepamos en dónde llevamos la presencia de Dios. Así es. La presencia de Dios no la vas a dejar en el rincón de tu casa. No la vas a dejar allá en el trabajo. No la vas a encargársela a tu esposo, a tu esposa. A ver, mujer, encárgate de la presencia tú. No, la tenemos que llevar con nosotros todo el tiempo. Amén, amén. Todo el tiempo. Y cuando esas cosas pasen, entonces nuestra vida empezará a dar frutos. Empezará a dar una transformación. Entonces ya no seremos los mismos de antes. Ya no vamos a pensar como antes. Ya no vamos a actuar como antes. Ya no vamos a caminar como antes. Así es, amén. Porque entonces llevamos la presencia, perdón, en nuestras vidas. Y ya no en carretas. David tuvo que aprenderlo. Dejó las 3 meses ahí y los 3 meses lo bendijo Dios. ¿Por qué crees que a veces tú ves a las personas ser bendecidas y a los demás no? Por esto. Porque quizá la presencia de Dios está en lugar donde no tiene que estar. Porque a veces nos desprendimos de la presencia y se la encargamos a alguien más. Y por eso es que hoy van pasando muchas escaseces. Parece que el dinero lo agarran y se va como agua. Perdón, lo que parecía que antes abundaba, ahora ya no. ¿Sabes por qué? Porque quizá la presencia de Dios está en un lugar donde no tiene que estar. Y donde Dios está, todo es abundante. Amén. Donde Dios está, ya no hay tristeza y gozo. Así es, aleluya. Donde Dios está, bendito, ya no hay dolor, hay sanidad. Donde Dios está, ya no hay ataduras, hay libertad. Amén, amén. Es ahí donde nosotros tenemos que entender. Si la presencia de Dios no está en nosotros, algo está tomando el lugar de Dios. Así es, amén. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta hora.
palabra nos enseña que cuando pasó por Nacón, aquellos animales tropezaron. Dios tenía que hacer algo. Y Dios hoy viene y nos habla y dice a nuestras vidas: ¿dónde es donde yo estoy ocupando el lugar? Y ahí donde está, yo quiero que tú inclines tu rostro, cierre tus ojos un momento. Estos momentos tienen que ver con lo que nosotros un día vamos a alcanzar, una vida eterna. Esto no es de que el pastor haya predicado una palabra y gloria a Dios y vámonos, porque ya traigo hambre. No, esto es más que esto, iglesia. Esto depende de que tú y yo podamos salir de aquí y quedamos en un accidente. Hoy en la noche sea nuestro último día. Esto depende de esto. De que si tú y yo no estamos listos, no estamos llevando la presencia de Dios como tiene que ser, entonces nos perderemos de todo lo que Dios ha preparado. Por eso, ¿cómo estás llevando tú la presencia de Dios? ¿Cómo es que tú estás cargando esa presencia de Dios? ¿La estás llevando como Dios te dijo? ¿Como Dios te enseñó en la palabra? ¿Que la tienes que llevar en tu corazón, dentro de ti? ¿O solamente la ocupas cuando vienes a la iglesia? ¿O solamente tienes la presencia de Dios cuando quieres hacerlo? Siendo Dios en nosotros. Quizás tú has estado orando intensamente y no ves nada. Es quizás porque no te has dado cuenta que quizás la presencia de Dios ya no es la misma de antes. Quizás al principio, los primeros días, los primeros meses de haber conocido a Cristo, era la persona que anhelabas estar acá, la primera que querías estar, la última que querías irte como persona. Y ahora no es nada de lo que parecía ser antes. Es quizás por eso, porque quizás Dios ha tomado, ¿me entiende?, el segundo lugar, el tercer lugar, o tan más así, o vamos más allá, que se ha quedado a un lado. Por eso yo hoy, ahí donde estás, si tú quieres ser uno de esas personas, yo quiero que tú me levantes tu mano derecha y le digas: Señor, yo quiero estar cerca de ti y no me quiero desprender de ti, Señor. Esto es de valientes. Este no es solamente de decirlo. Este es de actuar. Este es de tener una acción. Cristo viene pronto. Cristo viene por su esposa. Cristo viene por una iglesia, por jóvenes, adultos que puedan decir: Señor, tú estás en mí. Hay un mejor lugar que Dios ha preparado, el cielo. Y así como el cielo tiene eternidad, también el infierno tiene eternidad. Así es, Señor. Y si tú y yo no estamos llegando bien a la presencia de Dios, no importa que hayas cantado, no importa que hayas predicado, no importa que hayas tocado un instrumento, no importa qué área hayas servido en la iglesia, vas a tener que pasar el juicio que Dios tiene. Por eso Dios nos dice hoy: ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está el arca? ¿Por qué has llevado el arca de esa manera? ¿Por qué has llevado la presencia como piensas que es bueno? Tú que estás levantando tu mano, ahí donde estás, no voy a pedir que pases, sino ahí donde estás, tú empiezas a ser sincero con Dios y le dices: Señor, yo en verdad quiero que tú estés conmigo. Yo en verdad quiero llevar esa presencia donde tú, Señor, puedas habitar. Esa casa donde tú puedas habitar. Yo quiero ser la presencia de Dios.
Pero yo declaro que en este lugar, desde el más pequeño al más grande, yo declaro que Dios va a empezar a enseñarte a ti directamente, joven, hermano, hermana, cómo llevar esa arca en tu corazón. Cómo llevar esa presencia en tu corazón. Yo no sé si habías notado, pero han estado pasando cosas en tu vida, en tu familia, que no tienen nada que ver con Dios. Y es precisamente por eso. Porque la presencia de Dios no está como tendría que estar. Cuando tú atraes la presencia de Dios a ti, las cosas cambian. Cuando Obed-Edom tuvo la presencia de Dios en su casa, las cosas cambiaron. Tú tienes que saber de lo que te estoy hablando. Tú sabes que las cosas dentro de tu familia, dentro de tu casa no están bien. Algo murió, algo se está muriendo. Porque el arca de Dios no está en el lugar que tiene que estar. Y Dios te dice hoy, cualquiera que esté aquí y Dios le está hablando esta palabra, Dios te dice hoy, es el tiempo de arreglar. Porque para ti hoy, iglesia, hermano, hermana, joven, para ti hoy es ese valle donde los bueyes, los animales pasaron. Es ahí donde Dios empezó a tratar con David. Para ti hoy en esta noche es Nacón, el lugar de preparación. Es donde Dios te prepara y te dice, detente, estás caminando mal. Estás en caminos que no tienes que estar. Señor, bendice, Padre, cada uno de aquellos que se está comprometiendo con Dios. Si tú crees que hoy en esta noche es una predicación más, vete con ese pensamiento. Pero yo creo que esto es más que una predicación. Esta es una advertencia. Dios nos viene a advertir. Y si no nos alistamos, nos vamos a quedar. Y si no nos preparamos, lo que tanto vivimos en iglesia no va a servir de nada, nos vamos a quedar. Así es, sí, Señor. De nada sirve que estés aquí los domingos, viernes, domingos, viernes, domingos, viernes. Y el día en que Cristo te aparezca, te quedes en este lugar. Por eso medítalo bien. Si quieres seguir a Cristo o si en verdad quieres vivir en el mundo. Yo te aconsejo dos cosas. La palabra dice que es mejor que seas frío o caliente. Solo hay dos cosas que tú tienes que buscar. Y tú escoges en tu voluntad. Yo lo único que hago es decirte lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si alguien lo agarra, si alguien se levanta, gloria a Dios. Y si no, sabe Dios que yo pude dar esta palabra. Por eso yo te bendigo donde quiera que vayas ahora que salgas. Por eso yo te pido que si te tienes que arrepentir, arrepiéntete hoy. Si te tienes que reconciliar con Dios, hazlo hoy. Porque quizás este fue el último día, para ti o para mí. No creas que la vida la tienes comprada. No creas que porque eres joven, porque ya tienes edad corta, piensas que vas a vivir más. No, puedas que a los 17, 18, 20, 30 años, 40 años, 50 años, pueda ser el día en que hoy termine. Por eso es que Dios te está hablando hoy y nos dice, ¿cómo estás llevando mi presencia? Yo bendigo este pueblo, Dios. Señor amado, y yo declaro, Padre, que si hoy queremos realmente tenerte con nosotros, vamos a tener que empezar a vivir una vida diferente. Todo aquel, Señor, que ha tomado ese reto, tú lo sabes. El que no, trata con ellos en sueños, en el camino, aún durmiendo. Despiértalos, Dios, porque esto es en serio. Porque esto es más allá, Señor, de una predicación. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.
Amén, Señor, y amén. Amén. Yo te bendigo, iglesia, donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Amén. Gloria a Dios. Y que esta palabra te haga reflexionar en donde tú tienes la presencia de Dios.